Bueno, estamos entonces realizando esta clase práctica, es una clase práctica diferente, porque nada más y nada menos que estoy sola, pero yo creo que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar algunas preguntas y les voy a dar algunos segundos para que ustedes intenten hacer una respuesta, o arrimar al menos una respuesta. Esto es a modo de preparación para el parcial, para el próximo parcial, y en consideración a que la clase prevista para el miércoles pasado, que fuera puesta en el cronograma, pero que en realidad al realizar el cronograma no advertí que era fecha de elecciones. Entonces, y si bien se dio una clase el día viernes a la tarde, en consideración que no era un día de clases, pongo a disposición entonces esta clase asincrónica. Vamos entonces a hacer algunas preguntas. Sí, les solicito que tengan a mano el Código Civil y Comercial, la Ley General de Sociedades, los tratados de Montevideo, y yo les voy a hacer preguntas y les voy a dar algunos segundos como para que ustedes vayan viendo las respuestas. La idea es no darles yo las preguntas e inmediatamente las respuestas. No, así no. Quiero que ustedes trabajen. Es una manera entonces de darles ese tiempo para que ustedes trabajen y busquen ustedes mismos las respuestas si es que no las saben, ¿sí? A lo mejor ya las saben, no hace falta que consulten el material. Vamos a compartir. Y vamos a empezar entonces con las personas jurídicas privadas. Una de las preguntas es cuál es la fuente a la que hay que recurrir en caso que una persona jurídica privada con domicilio en Paraguay realice actos en Argentina. Bien, seguramente ya tienen la respuesta y es el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1940. Presten atención, en el MOOC les puse dos cuadritos en la unidad 1 correspondiente al tema codificación, y en esos cuadritos se indica cuáles son las partes ratificantes de los distintos tratados. Ténganlos en cuenta porque eso les va a ser de mucha utilidad para hacer los trabajos prácticos. Otra pregunta. Entonces, en torno a la pregunta 1, la respuesta es el Tratado de Montevideo de 1940 de Derecho Civil. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la regulación de las personas jurídicas en el Tratado del 89 y en el Tratado del 40? Bueno, acá tenemos ya mismo la respuesta, y es que el punto de conexión cambia y en el del 40 aparece el punto conexión domicilio. Intenten ubicar en la norma en el tratado mismo, el artículo correspondiente, como para que ustedes tengan manejo de tratados. Y acá les muestro entonces el artículo 4 del Tratado de el 40, que dice que la existencia y la capacidad de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por las leyes de su domicilio. En tanto que el del 89, la existencia y capacidad de las personas jurídicas de carácter privado se rige por la ley del país en el cual han sido reconocidas como tales. Pasamos a otra pregunta. Punto 3, pregunta número 3. Si se tratara de un caso en el que se debe tener en consideración la capacidad de una asociación domiciliada en Paraguay, A, ¿cuál es la fuente a la que hay que recurrir? B, ¿será de aplicación la ley del domicilio o la del lugar de constitución? Intenten llegar a una respuesta. Entonces, la fuente a la que hay que recurrir, ¿cuál es? El Tratado
de Derecho Civil de 1940. Presten atención, el Tratado de Derecho Civil de 1940 regula lo pertinente a las personas jurídicas de carácter privado en general, pero el de Derecho Comercial habla de las sociedades. Y en cuanto a cuál es el punto de conexión, es la del domicilio de, acá les dejamos el signo de pregunta porque es una respuesta, es la del domicilio. Pregunta número 4. Esto lo conversamos en la clase. ¿En qué aspecto el artículo 122 de la Ley General de Sociedades se aleja de las normas procesales comunes en materia de notificación de demanda? Piénsenlo. Y acá tenemos, entonces, esto lo vimos en la clase y dijimos que el artículo 122 de la Ley de Sociedades admite el emplazamiento como una manera de posibilitar la notificación de sociedades que en algunos casos pueden no estar realizando, no estar en el país. Y es, como dice, y todo va a depender de qué. Va a depender, y esto acá le pongo acá coloradito, no, acá colorado, para que le llame la atención. Según se trate de qué, de actos aislados y de actividad habitual. Y aquí tenemos entonces la norma que da la respuesta. El artículo 122, el emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en la República, originándose en un acto aislado en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio. O sea, tiene que darse esas dos situaciones, que sea el apoderado de la sociedad, pero que además haya intervenido en el acto que motive el litigio. Y la otra posibilidad, si existiera sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación en la persona del representante. Y esto sería un caso de ¿qué? De actividad habitual. Tenemos acá una pregunta número 5. La capacidad genérica de la sociedad se vincula con la realización en otro estado de actos aislados o con la realización de actos que tienen cierta habitualidad. Le damos el tiempo, miren la ley de sociedades comerciales. Y la respuesta está prevista acá en la norma que les puse. Y está en el artículo 118, que habla de la ley aplicable. Dice, la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes del lugar de su constitución. Presten atención, no es el mismo punto de conexión que el que establece el Tratado de Montevideo de Derecho Comercial. Y en cuanto a actos aislados, se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio. Y a eso se refiere entonces la capacidad genérica. Y en cuanto al ejercicio habitual, dice, para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente debe acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país, fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley, para las sociedades que se constituyan en la República, justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo estará la misma. Si se tratare de una sucursal, se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales. Y acá tenemos un trabajo práctico, mírenlo, léanlo y vamos a tomarnos 10 segundos, por ejemplo.
Y tenemos entonces Alberto Arias, domiciliado en la ciudad de Buenos Aires, trabajaba realizando labores técnicas sobre una máquina cosechadora situada en una finca cercana a la ciudad de Asunción del Paraguay, siendo que la empleadora Reparaciones S.A., cuya sede estaba en Posadas, no cumplió con el pago de los salarios, pretende iniciar acción judicial contra la empleadora. Pregunta número 1. ¿Cuál es la fuente a la que hay que recurrir para resolver las cuestiones de derecho internacional privado que se presentan? Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1940. ¿Cuál es la ley aplicable al contrato? Y aquí aparece, ¿se acuerdan? Ese artículo que yo les mencioné, ¿sí? A ver, busquen el artículo 38. Y lo vamos a pegar acá, en el artículo 38. Lo pegamos acá, ¿sí? En consecuencia, los contratos sobre cosas ciertas individualizadas, esta parte no nos interesa. ¿Y a dónde nos interesa? Nos interesa acá, en esto. Ponemos negritas. Las que versen sobre prestación de servicios y recaen sobre cosas por la ley del lugar en donde ellas existían al tiempo de la celebración del contrato. Aquí tenemos entonces la respuesta. Tercera pregunta, ¿puede presentar la demanda en la ciudad de Posadas? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿En virtud de qué situación? ¿De qué circunstancia? ¿Qué circunstancia tiene que se da en este caso para que se pueda presentar la demanda en Argentina? Piénsenlo. Y es que el lugar del domicilio del demandado se encuentra en Argentina. Y vamos a ubicar la norma. Es esta, la ponemos, la pegamos. El artículo 56 del Tratado de Montevideo de 1940, que dice que las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio, teoría del paralelismo. Podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado. Y la última pregunta es si se trata de un supuesto de jurisdicción concurrente. Sí, la respuesta es sí, la pintamos acá en amarillito. ¿Por qué? Porque según surge del mismo artículo 56, concurren ambos foros, el del domicilio del demandado y el foro del lugar correspondiente a, perdón, el foro correspondiente al Estado cuya ley se aplica. Y en este caso, ¿cuál sería? ¿La ley de dónde? ¿La ley de Argentina? No, no es la ley de Argentina, porque ¿dónde estaba la máquina? La máquina estaba en Paraguay. Seguimos con otro caso, el número 7. Léalo y lo desarrollamos.
juez argentino, leemos la consigna, tiene que resolver respecto de un juicio laboral con lugar de prestación de servicios en Chile, resultando por ello aplicable la ley chilena. La parte demandada niega la existencia de relación laboral y por su parte la actora omite alegar y probar el derecho foráneo. ¿Con qué problema de la parte general se encuentra el juez? Con el tema de las calificaciones, ¿sí? Tenemos que entonces saber en base a qué ley se va a determinar si estamos ante un contrato de trabajo o no. Pregunta número B. Número B. ¿En base a qué, número B? No, pregunta número B, letra B. ¿En base a qué ley va a determinarse si es relación laboral u otro tipo de relación? Y ahí va a ser según cada teoría, o sea, según qué teoría se aplique para calificar. Tercero, ¿puede el juez argentino aplicar el Tratado de Montevideo? No, no puede aplicar el Tratado de Montevideo porque sabemos que Chile no es parte de Montevideo, razón por la cual hay que aplicar el Código Civil y Comercial. Pasamos a otro tema, inversiones extranjeras. Los acuerdos firmados en la Argentina, por la Argentina en materia de inversiones extranjeras prevén dos sistemas de solución de controversias. Uno de los sistemas es el que refiere a lo que es materia de aplicación e interpretación del tratado entre los estados. Y el otro sistema de solución de controversias que comprende el mismo acuerdo es el que determina cuál va a ser el foro para dirimir la controversia que pueda presentarse entre el inversor extranjero y el Estado receptor de la inversión. Pregunta muy sencilla. ¿Cuál de ellos refiere a la prórroga de jurisdicción? Esto no va con numeración. Por supuesto que es este. Lo subrayamos así. El que refiere a cuál es el foro para dirimir la controversia que pueda presentarse en el inversor extranjero y el Estado receptor de inversión, porque en estos casos se prorroga la jurisdicción en el mismo acuerdo. Pregunta número 10. Y esto lo tapo. A ver, si me dan tiempo. No, no, me arrepiento. Ahora sí está. ¿A qué refiere el término inversión? Esto es interesante, saber a qué refiere el término inversión y a qué refiere la expresión expropiación de la inversión, que no tiene nada que ver con el proceso de expropiación que se estudia en derechos reales. El término inversión, acá entonces lo copiamos y lo marcamos. En el caso del tratado con Estados Unidos, califica como inversión, entre otros, a los contratos de servicios expresando que las inversiones no pueden ser expropiadas ni nacionalizadas, salvo por razones de utilidad pública y mediante el pago de una compensación pronta. Si las inversiones sufrieren pérdidas con motivo, entre otros, de un estado de emergencia nacional, la otra parte les otorgará un trato no menos favorable que el trato más favorable que otorgue a sus propios nacionales o a los nacionales o sociedades de terceros países respecto a las medidas que adopte en relación a esas pérdidas. Pasamos a otro tema y el tema es menores. Y acá, bueno, ya está la respuesta.
¿Qué normas pueden mencionar en torno a la restitución internacional de menores? Bien, la Convención de la Haya de 1980, la CIDIP, o sea, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que no es lo mismo que la de tráfico de menores, regulan dos situaciones diferentes y son dos instrumentos convencionales diferentes, y el Tratado Bilateral con Uruguay. La siguiente pregunta. La normativa internacional de fuente convencional marca una relación estrecha del menor con el espacio. ¿Se trata del domicilio del menor? O sea, ¿la relación estrecha está con el domicilio del menor? Unos segunditos para que piensen la respuesta. Esta respuesta la pueden buscar en la Convención de la Haya y la CIDIP. Y aquí tenemos la respuesta. Se refiere a la residencia habitual del menor. Piensen, elaboren ustedes una respuesta, ¿por qué no es el domicilio del menor? Presten atención, miren en el Código Civil y Comercial cómo se configura el domicilio del menor. Otra pregunta en torno al proceso de restitución internacional de menores. ¿Se puede abrir el juicio a prueba? Sí, el juicio se puede abrir a prueba. En general, se trata de que se provea la menor cantidad de pruebas posibles porque al ser un proceso sumarísimo y al tratarse de una obligación internacional asumida por el Estado frente a otros estados, bueno, entonces se trata de que esa obligación internacional se cumpla en el tiempo más rápido o en el menor tiempo posible. El proceso es sumarísimo, o sea, ¿cómo ubicamos el proceso de restitución internacional de menores en el Código Procesal? Es sumarísimo. ¿Se puede abrir a prueba? La pregunta es sí, pero es muy probable que de todas las pruebas que se ofrezcan, solo algunas de ellas se admitan. Es probable, por ejemplo, que se admita la prueba psicológica, cómo se encuentra el menor, si el menor se encuentra adaptado al medio, si lo que se está discutiendo, por ejemplo, es si está dentro de su centro de vida o no. Pueden tratarse cuestiones de fondo, por ejemplo, tenencia, lo que se llamaba antes tenencia, ahora en el Código Civil y Comercial se le da otro nombre. La respuesta es no. No se pueden resolver dentro o plantear dentro de este proceso las cuestiones de fondo. Porque lo que se busca es la restitución internacional del menor al lugar de residencia. A veces uno piensa si lo que se busca con esta convención, porque hay a veces una urgencia en cumplir con la convención, si lo que se busca es volver el menor al lugar donde estaba sin mayores consideraciones y entonces con eso no estaríamos ante una cosificación del menor. Pero bueno, eso sería según las circunstancias particulares que pueden llegar a darse. Esto entonces, en torno a estas preguntas que les he preparado, tengo otra preguntita más, a ver si la encuentro, en algún lugar está. Vamos a tomarnos un minutito para si podemos, esto lo dejamos de compartir.
No lo estoy encontrando, pero se los pongo en el Moodle. Bien, deseo haya sido entonces de utilidad esta clase práctica, una clase práctica diferente, una clase práctica sin alumnos, pero yo creo que se puede hacer y en todo caso ustedes la pueden ver más de una vez para ir tratando de responder ustedes sin que tengan las preguntas, perdón, las respuestas antes que ustedes las tengan. Hasta luego entonces.